Marco Rodríguez desde Huancavelica. Adelante en estudios. 12:22. Bien, en este momento tenemos ya un enlace con nuestros compañeros de Betel Informa para una importante entrevista en Diálogo Electoral. Adelante, Manuel Abarte. Correcto, muchas gracias Marco Mozombite por el pase. Vamos a tener una agenda muy importante el día de hoy. Tenemos en primera instancia a Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y en el segundo bloque a Rafael Vázquez de Acción Popular. Iniciamos la conversación con Fernando. Buenas tardes, Fernando, bienvenido a Betel. Buenas tardes, Manuel, gracias por la entrevista. Fernando, muchas gracias por tu tiempo y cuéntanos un poquito, hay que hablar de coyuntura, ¿no? Porque estamos en una situación complicada con el tema del paro de transportes y también hay una situación a nivel política también que es preocupante, que es la no prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra. Empecemos por el paro de transportes. ¿Cómo evalúas el manejo del gobierno de esta crisis? Pésimo, ¿no? Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, como sucedió con los paros que hubo en diciembre en Ica y en La Libertad. El gobierno simplemente ha dejado que transcurran los días. Este paro empezó el lunes, han bloqueado muchas carreteras, han detenido cientos o miles de vehículos en todas las carreteras del Perú y hasta ahora no tenemos una solución. Es verdad que en algunos lugares ya, tanto por el cansancio de un sector de transportistas como por que han aparecido por fin en las carreteras los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, es el caso de la carretera central, ya el tránsito está funcionando, pero en otras carreteras sigue el bloqueo y hay enfrentamientos, es decir, el gobierno no acaba de negociar con los transportistas, pero tampoco aplica la ley. La ley establece que al bloqueador de carreteras se le aplica una pena de 8 años de prisión. ¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántos procesados? Ninguno, porque este es un gobierno que no aplica la ley cuando no le conviene aplicarla. Eso es nefasto en un país que dice ser una democracia, ¿no? Hay otro punto importante para analizar. El estudio de abogados aprovechó los casos de corrupción, tanto de Odebrecht, de Lavajato, como la de algunos funcionarios y magistrados del sistema judicial. Aprovechó eso no para mejorar el sistema judicial, sino para controlarlo políticamente, que es lo que ha ocurrido desde 2018 hasta ahora y lo sigue controlando junto con esta coalición. Es decir, lo usó para protegerse él y para atacar a sus adversarios. En casos similares, otras personas han terminado en la cárcel con prisión preventiva. Sin embargo, Vizcarra está libre y no le aplican ningún tipo de prisión ni prácticamente ningún tipo de restricción aparte de las que ya tenía. Entonces es una discriminación, ¿no? A sus adversarios como a Keiko Fujimori, como a Alan García. En el caso de Fujimori la metieron 3 veces a prisión, le pusieron un chaleco de detenida y transmitían todo el día los procesos para desacreditarla, a pesar de que ni siquiera había una acusación fiscal. En el caso de Vizcarra, claramente en complicidad con un sector de la prensa y con toda la coalición que lo respalda, ni siquiera han transmitido el proceso y finalmente la jueza lo ha liberado. O sea, en casos similares ha habido un tratamiento diferenciado. Y digo similares por decir algo, porque, por ejemplo, Vizcarra ha sido presidente de la República, ha sido gobernador de Moquegua, es decir, ha sido funcionario público y hay pruebas abrumadoras contra él. En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, nunca fue funcionaria pública, nunca fue gobernante y jamás recibió una coima. La acusaron de haber recibido donaciones de campaña que en ese caso no eran un delito, pero el tratamiento fue completamente distinto. Ya algunos programas de televisión en Huila, Beto Saber, han denunciado la relación tanto de Zoraida Ábalos con Vizcarra en la Fiscalía de la Nación como de la presidenta del Poder Judicial de la Corte Suprema, Elvia Barrios, con Vizcarra. Vizcarra puso a la hermana de Elvia Barrios como ministra en varias oportunidades en su gobierno y ahora ella es la presidenta del Poder Judicial, ¿no? La hermana de Rocío Barrios, que fue ministra de Vizcarra. Entonces,
realmente este sujeto aprovechó todas las conexiones y aprovechó el poder para ubicar a su gente en los cargos más importantes y luego protegerse como está ocurriendo ahora. Pero yo confío en que finalmente este sujeto va a terminar como merece terminar, preso y sentenciado. Bien, Fernando, tú tienes una bandera muy importante dentro de tus propuestas, que es el fortalecimiento de la policía, ¿no? Que ha quedado debilitado luego de las marchas de noviembre, del descabezamiento, pues, de la jerarquía policial durante este gobierno. ¿Qué podemos hacer, uno, para levantar la moral de la policía y dos, para fortalecer su labor, ¿no? Desde las comisarías, por ejemplo, ¿no? Claro, eso es lo más importante, fortalecer las comisarías, porque desde ahí hay que luchar contra los delitos callejeros, que son los que más preocupan a la inmensa mayoría de peruanos, los delitos callejeros, el raqueteo, los robos de celulares, los robos de carteras en la calle, los asaltos a las bodegas, a los pequeños negocios, a las viviendas, los robos de autopartes. Para eso hay que fortalecer las comisarías, hay que mejorar la calidad de los oficiales y suboficiales que van a las comisarías, reentrenar para que haya una atención adecuada al público. La policía debe estar y tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Hay que fortalecer los detectives, hay que tener más y mejores detectives en las comisarías, hay que tener patrullaje inteligente, hay que tener una policía comunitaria, una policía de cercanía, cercana a la población, el policía del barrio, el policía que esté en contacto con el guachimán, con la junta vecinal, con el bodeguero de la esquina, con los ciudadanos, para que se puedan comunicar rápida y eficazmente, haya una reacción rápida de la policía. Eso es fortalecer a la policía. La policía hay que mejorarla, no destruirla. Hay que perfeccionarla, no atacarla ni difamarla, como desgraciadamente viene haciendo este gobierno. Entonces, creo que eso es muy importante porque la policía es nuestra primera línea de defensa contra la delincuencia y eso es algo que nos preocupa muchísimo a los peruanos, el aumento de la delincuencia, el aumento de los delitos y la policía nos debe defender, nos tiene que defender de los delincuentes. Para eso hay que fortalecer a la policía. En ese sentido, Fernando, ¿tú crees que, por ejemplo, el uso de armas no letales durante las manifestaciones es importante? Hemos visto que en las protestas agrarias en Ica durante este año, la policía prácticamente fue con las manos vacías a detener a personas que estaban utilizando, por ejemplo, guaracas, piedras y otro tipo de elementos que pueden inclusive matar a un policía. ¿Qué opinas al respecto? Por supuesto, una pedrada puede matar a una persona. David mató a Goliat de una pedrada. Entonces, por supuesto, hay que enfrentar a esas turbas violentas con armas no letales. Yo puse en funcionamiento las escopetas en la policía. Las escopetas habían sido prohibidas en el año 1988, en el primer gobierno aprista. Yo saqué las pocas escopetas que había, 145 escopetas, y las puse en funcionamiento nuevamente con perdigones de goma, de caucho, como un arma no letal para enfrentar este tipo de disturbios. Eso es lo que se debe y se puede usar en estos eventos, aparte de los gases lacrimógenos, que desgraciadamente en terrenos abiertos no son muy eficaces. Pero también hay que tener carros rompemanifestaciones, lo que se llama el rochabús o el pinochito, que echan agua y que son eficaces también. Y hay que tener maquinaria para desbloquear las carreteras. En fin, hay que tener una serie de cosas que desgraciadamente a veces no le compran a la policía, a pesar de que en los últimos años ha habido mucho dinero, miles de millones para invertir, y de otro lado a veces mandan a los policías sin estos instrumentos esenciales para enfrentar a estas turbas. Pero lo que es peor es lo que decía en antes, hay leyes y las leyes tienen que cumplirse. Quien bloquea una carretera está sancionado, está penado con 8 años de cárcel. Quien ataca a un funcionario público como es un policía con violencia está sancionado con 12 años de cárcel. ¿Cuántos detenidos hay por bloquear carreteras? ¿Cuántos detenidos hay por atacar a la policía con violencia, con piedras, con palos, con pirotécnicos? Que yo sepa, ninguno. ¿Cuántos procesados? O sea,
Si no se aplica la ley, obviamente van a seguir bloqueando carreteras y se van a seguir produciendo disturbios. De lo que se trata no es de violar los derechos humanos ni nada, como dicen esta gente. No, no. Se trata de aplicar la ley. Simplemente eso, poner en vigencia la ley, detener y procesar y sentenciar a aquellos que violan la ley. Yo creo que eso es muy importante, tan importante como proveer a la policía de los instrumentos adecuados para enfrentar a las turbas violentas. Dos preguntas para terminar. Una, también tenemos que reconocer que hay malos elementos dentro de la policía, hay corrupción dentro de la policía. ¿Qué propones al respecto? Y luego también para que puedas dirigirte a la audiencia de Betel y darles el número por el cual estás postulando con Fuerza Popular y también pues recomendarle tu opción para este 11 de abril. Lo primero, en efecto, desgraciadamente en la policía hay corrupción, como hay en todas las instituciones del Estado. Hemos visto el año pasado como durante el gobierno de Vizcarra había casos escandalosos de corrupción de generales y altos oficiales que se robaban la plata y hacían malas compras cuando los policías estaban en la primera línea de lucha contra el virus y estaban muriendo precisamente por esa falta de atención de algunos mandos, ¿no? Entonces, eso hay que corregirlo, hay que luchar contra la corrupción. Yo creé una oficina de asuntos internos que desgraciadamente fue desmantelada. Después, cuando fui ministro del Interior, yo creo que hay que hacer algo así, tener una oficina de asuntos internos dirigida por alguien que sea independiente de los mandos policiales y que pueda luchar eficazmente contra la corrupción, empezando por la cabeza. No hay que ir al suboficial que pide 10 soles para alguien que se pasó la luz roja. No. Hay que empezar por la cabeza, por los altos mandos que a veces cometen actos de corrupción. Hay que cambiar eso porque de lo contrario no vamos a recuperar la confianza de la población. Si uno mira las encuestas, ese es uno de los temas que más le molestan a la ciudadanía y tenemos que mejorar nuestra institución. Segundo, lo que dices respecto a mi candidatura, sí, en efecto, yo estoy postulando con el número 7 por Fuerza Popular en Lima. Creo que Fuerza Popular es el partido más organizado. En una crisis tan fuerte como la que tenemos ahora se requiere un partido organizado y no simplemente un caudillo que se sube a un vientre de alquiler, sino un partido organizado para poder gobernar el país y superar esta crisis y enfrentar el populismo y el izquierdismo, que son las grandes amenazas que tenemos. Hoy día hemos visto cómo hay 1 millón de venezolanos en el Perú que han huido de ese régimen que es el de Venezuela, que han dejado todo, que han venido con lo que tienen puesto a vivir precariamente en el Perú y en otros países de América Latina, porque esos gobiernos populistas e izquierdistas llevan al desastre a sus países. Tenemos que evitar que eso ocurra en el Perú. Fuerza Popular tiene un equipo de primera en todos los niveles, tanto para salud, economía y otras cosas, y entonces creo que es la mejor opción en esta crisis, en esta coyuntura, para enfrentar el populismo y el izquierdismo que amenaza con destruir el país. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo y esperemos que no sea, es la primera vez que nos brindas una entrevista, esperemos que no sea la última porque siempre tienes los temas muy claros respecto al asunto de seguridad ciudadana. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos tus televidentes. Correcto. Nos vamos ahora a conversar con